Mm, algo que, bueno, pues, ustedes tienen que saber es que ustedes pueden sentirse en la confianza de, hacer sus comentarios. La clase generalmente las grabo para, poderlas, compartir con los alumnos que, por ejemplo, en esta clase no pudieron entrar. La subo a mi canal de YouTube, y ahí, ustedes incluso pueden repasar la lección, ¿vale? Entonces, bueno, vimos el video de la queda, eh, y pues me gustaría saber entonces qué piensan ustedes acerca de este sacrificio que estuvo a punto de ofrecer a su propio hijo. Y bueno, pues primeramente quisiera preguntar, ok, bien, adelante. Ah, en cuanto a la pregunta de que qué opinábamos como del video o que qué comentarios teníamos, pues yo quiero decir que yo admiro mucho el valor que él tenía como padre y como hijo de Dios, ¿no? O sea, al estar dispuesto a hacer ese sacrificio de dar a su único hijo, em, y al ser obediente, porque de pronto es lo que cuesta trabajo, ¿no? Tener esa fe suficiente para actuar conforme a la voluntad del Padre y no conforme a nuestra voluntad. Ese es mi comentario. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, hermana Rosalinda, ¿se quiere comentar algo? Sí, no, bueno, la clase pasada nos dijiste que viéramos algo referente a esto y que encierra simbolismo, que lo viéramos, lo analizáramos y ver qué era lo que percibíamos. Yo, yo lo que veo aquí es el simbolismo de que el Padre Celestial también tuvo a su Hijo, Jehová, Jesucristo ahora, con él, creció con él y aceptó mandarlo con el dolor de su corazón. Y su Hijo mismo estuvo dispuesto, Jehová, de venir en la carne como Jesús y el Salvador. Entonces, esta es una escena muy dolorosa que yo decía, ¿cuánto duele un hijo? Y así como Abraham vino y puso de manifiesto que desde bebé lo cargó, lo formó, lo creció, ya era un joven bastante grande y pues tuvo que obedecer al Dios Todopoderoso, el que le dio la promesa, pensando que mayor era el que le dio la promesa que la promesa misma. Y se ve la nobleza del hijo cuando se dispone a que lo haga su padre. De igual manera pienso que así fue. Jesús sabía cuando le dice, pasa de mí esta copa, mas sea tu voluntad y no la mía. Ese es el simbolismo que yo sentí que nos comunicaban pues tiempo antes a lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Gracias. Perfecto, hermana, muchas gracias. Ah, a ver, Edwin, eh, vamos a suponer en este caso que tú vas con tu papá, de pronto te dice, pues que te va a sacrificar, o sea, que te va a tener que amarrar, atar, colocar en una mesa y te va a abrir el cuello para desangrarte y que además de eso, te tiene que quemar con la leña hasta hacerte cenizas. ¿Cómo te sentirías? O sea, digo, sé que es algo demasiado hipotético, pero ¿cómo te sentirías tú? Bueno, pues con miedo, la verdad, porque pues, o sea, bueno, la verdad, pues yo tendría pues mucho miedo, o sea, la verdad, o sea, por ejemplo, pues sí, pues tendría miedo, porque pues bueno, am, eh, no sé, creo que es algo, un tema muy, pues muy delicado, creo, ¿no? Yo, bueno, sí, no, más bien es un tema delicado, ¿no? Entonces, pues igual, si tal vez si hubiera sido igual como
como relata en las escrituras, pues eso dependería también mucho de mi fe y pues de la fe de mi padre, ¿no? Si pues aceptaría o no aceptaría, pero pues no sé, principalmente tendría miedo y principalmente le preguntaría, pero ¿por qué, no? Y eso es todo. Muy bien. Es- cuando escucho la parte donde Isaac dice, ¿dónde está el cordero para que hagamos el sacrificio? Pues es prácticamente como que él ya sabía que algo no andaba bien y como que, pues veo, vamos a hacer un sacrificio y veo todo menos el sacrificio, ¿no? Entonces algo extraño está pasando aquí y era así como que, a ver, cuéntame, ¿qué está pasando, no? Para mí sería un sacadón de onda tremendo. Eh, bajo la idea de que sabemos que Dios pues no pide sacrificios humanos y sin embargo esta ocasión lo está haciendo. Y eso por una parte. Y por otra parte, está pidiendo que que sacrifique al hijo de la promesa. Entonces, eso todavía es mucho más complicado, ¿no? ¿Cómo se van a cumplir los designios de Dios cuando está mandando algo que aparentemente es contrario a lo que él estaba designando en un principio? Pero acabas de mencionar algo, Edwin, que llamó mucho mi atención. Uno puede decidir su propio sacrificio en la vida por su propia fe, porque uno así lo cree y uno se consagra y uno dice, lo voy a hacer. Pero mencionaste algo acerca de la fe de su padre, en este caso, la fe de nuestros padres. ¿Por qué a veces, eh, voy a decir la pregunta y después la voy a especificar un poco mejor? ¿Por qué a veces nuestra fe, como personas, como hijos, es distinta a la fe de nuestros padres? Y me refiero no al sentido de los credos, es decir, no porque mi padre a lo mejor sea católico y yo soy miembro de la iglesia, sino me refiero a la intensidad tal vez de la fe. A veces los padres tienen muchísima fe y los hijos no. A veces los hijos tienen más fe que los padres. ¿A qué se deberá esa diferencia de fe? Puede ser, Juana, las experiencias que a lo mejor como adultos hemos tenido que experimentar y que a veces los hijos pues tardan. Como padres también a veces evitamos que ellos tengan experiencias. Entonces, les evitamos que puedan vivir puedan vivir estas experiencias para que puedan obtener esa fe. Y en ocasiones como adultos también somos reacios, ¿no? A, a, a seguir esa fe. Pensamos, no, es por mis propios medios, confiamos en el brazo de la carne. Entonces, yo brevemente acerca del sacrificio de Abraham, algo que es hermoso ahí es el albedrío que enseñó a su hijo, porque le habrá enseñado y él tuvo la libertad de decir, me voy o me quedo, no sé, pero yo no imagino la experiencia de estar y ver a tu hijo y tener lo que sacrificar. Y el hijo, como dijera Jesucristo, ¿no? Que fue callado, no dijo nada y aceptó la voluntad. O sea, es algo muy lindo eso. Muy bien, hermana, muchas gracias. Bueno, entonces la hermana nos comenta de la diferencia de experiencias, eh, que muchas veces pueden ser para bien o pueden ser para mal. Eh, me gustaría saber si alguien de ustedes tiene alguna otra opinión. Ariel. Pues yo más bien creo que es por la confianza que mostramos en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo, lo que permite que nuestro actuar se diferencie tal vez del de nuestros padres, porque hay veces que nosotros no necesitamos la experiencia, sino confiar en ellos para poder hacer las cosas de forma correcta. Ok, muy bien. Eh, Yo, sí, bueno, pues también, pues,
pues yo lo relaciono igual que con lo mismo, no, lo relaciono igual, por ejemplo, con los testimonios, pues cada quien tiene un testimonio de algo que sabe y que pues que es verdad porque lo ha visto o lo ha sentido, ¿no? Entonces, igual aquí, pues ahora sí que ah, hay diferencia tanto por los testimonios, tanto como por la fe del papá, porque, pues, como ya mencionó la hermana Sonia, pues, pues son, ahora sí que pues son gente, son personas que ya vivieron más que tú y pues no te, o sea, pues como dijo la hermana, pues ellos no van a querer que tú cometas un error, ¿no? Y pues es más que nada eso, pues el amor que le tiene a veces los padres a los hijos. Y también, pues bueno, pero pues bueno, es propósito de dejar, yo creo, a los hijos como pues irlo soltando. Bueno, no soy papá, ¿verdad? Pero ojalá nunca sea papá, pero pues sí, es eso. Como la diferencia como con los testimonios, pues es un testimonio igual personal, que no es prestado, sino que pues es algo que tú adquieres con el tiempo. Muy bien, excelente. Y Muchas eso gracias es por el la parte comentario. en el nombre de Jesucristo. Pues es cierto, vemos que entonces se van sumando muchas cosas. Un testimonio personal, quizás la forma en la que cada quien lo obtuvo fue muy peculiar. Estoy seguro que las experiencias de Isaac no fueron las mismas que las de Abraham. Sin embargo, tenía el mismo nivel de fe a pesar de su juventud. Abraham ya casi tocando los 100 años, de hecho yo creo que ya tenía más de 100 años, porque tuvo a Isaac a los 91, entonces sí ya habían pasado, ya pasaba de los 100 años, y a eso además la convicción que también presenta Isaac de permanecer callado, de no presentar objeción, y pienso en muchas veces como hijos tal vez somos un poquito, eh, no rebeldes, no me gusta mucho ese término, pero sí creemos que a veces que mis papás tengan una fe o una convicción no significa que yo la tenga que tener. Y entonces como que tomamos distancia de esa fe. Pero afortunadamente nosotros tenemos, como decían hace un momento, tenemos un albedrío, el cual se nos garantizó desde la vida premortal. Antes de que nosotros viviéramos este mundo, se nos dio esa garantía y tuvimos esta opción de poder actuar por nosotros mismos y no que se actúe sobre nosotros. Pero hay algo todavía interesante que analizar acerca de este pasaje y, como decía la hermana Rosalinda, es la semejanza que tiene con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay un dato muy interesante que vale la pena notar, y es el hecho de que en el Nuevo Testamento generalmente siempre se hace o se descubre la semejanza que existió en el Antiguo Testamento respecto a la vida de Jesucristo. Y en ocasiones el apóstol Pablo, que es el que más escribió, nos habla de Jacob, nos habla de Moisés, nos habla incluso de otros profetas, y lo cita, pero no menciona a Isaac, a pesar de que nosotros podemos notar que hay muchos aspectos muy claros, muy directos, a que es un pasaje mesiánico que nos habla de un futuro Mesías que vendría a la tierra y tomaría un sacrificio. Pero Pablo nunca habló de Isaac como ese sacrificio o esa sombra profética de Jesucristo, ni mucho menos los evangelistas nunca hablaron acerca de esa semejanza. Me parece interesante considerando esas semejanzas. Ahora, me gustaría que ustedes pudieran decirme qué semejanzas se encuentran entre Isaac y Jesucristo
y Abraham y nuestro Padre Celestial. ¿En qué se parecen Abraham y nuestro Padre, Isaac y Jesucristo? En esto que estamos viendo. Yo, hermano, bueno, una semejanza que puedo pues percibir a simple vista, pues, por ejemplo, la obediencia, ¿no? Por ejemplo, la obediencia tanto de lo que fue su papá a su hijo, Isaac, y pues es lo mismo que asimismo obedeció también pues nuestro Padre Celestial, bueno, Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, ¿no? Al momento de pues venir aquí a la tierra, a expiar nuestros pecados, pues gracias al profeta José Smith, pues la restauración del sacerdocio, ¿no? Pero entonces, eso es algo que yo encuentro igual. eh, am, la obediencia, que fueron pues en sí, de cierto modo, pues diligentes en obedecer y pues bueno, supongo que igual en cierto modo también tenían pues un espíritu inquebrantable, ¿no? Porque pues para poder sentir que, o sea, si, por ejemplo, si ahorita, ¿no? Eh, por ejemplo, alguien, y como usted mencionaba, hermano, por ejemplo, que me van a llevar ahí para matarme y así, o sea, el Espíritu Santo, pues yo sé, puedo testificar que si eso llegara a pasar, pues te va a hacer sentir que es correcto, porque, pues bueno, hay una escritura en primera de Nefi que dice, bueno, es de dominio, y dice, está en el capítulo, en primer Nefi, capítulo 3 y dice, y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres, sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Entonces, pues bueno, también otra similitud que encuentro fue que pues eran hombres preparados para pues estar atentos a los susurros del Espíritu Santo y eso es todo. Muy bien, gracias, Edwin. ¿Alguien más tiene alguna semejanza que haya encontrado? Yo, Adelante. yo puedo encontrar en los tres el amor, porque Jehová, pues demuestra su amor hacia su Hijo Jesucristo. Entonces, Abraham, Jesucristo y a Jehová, porque ambos, tanto Jesucristo como Abraham, estaban haciendo la voluntad del Padre. Entonces, yo creo que puedo encontrar ese aspecto en los tres. Perfecto, muy bien. Gracias, Adri. Yo, Eh, yo, yo podía encontrar una similitud entre Isaac y Jesucristo, en que ambos mostraron sumisión ante la voluntad de sus respectivos padres, ¿no? Y yo creo que Isaac sabía que lo que iba a realizar su padre era porque el Padre Celestial se lo mandaba a él. Y como mencionaban, pues él fue instruido en la palabra y en la ley. Entonces, porque yo siento que y las escrituras no mencionan que haya cuestionado a su papá, solamente dijo: "¿Y el cordero?", pero no dijo más. Él se sometió a la voluntad. perfecto, hermano. Ujú. Así es. Muy bien, entonces estamos viendo humildad, obediencia, un amor perfecto. eh, pues realmente que ellos estaban dispuestos a someterse, ¿no? Y yo creo que la clave, más que someterse a la persona, en este caso Isaac a su padre y Abraham a Dios, o en este caso a Jehová, en realidad es someterse al plan, someterse a un conocimiento que ellos ya saben. Eh, eh, Esa es quizá la diferencia
de las cosas que hacemos. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, y tenemos esa certeza del plan, entonces nosotros tomamos decisiones mucho más adecuadas. Podemos tomar la decisión de decidir sí, iré y haré. ¿Y por qué? Porque conozco el plan. Y porque, como dice Nefi, sé que nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin preparar la vía. Esa es la distinción. Cuando nosotros carecemos de ese conocimiento, entonces empezamos a ver el problema o a ver el mandamiento como un problema. Y decimos, ¿por qué Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Por qué habiendo a tantas personas a las que tú pudiste haber pedido eso, me lo tienes que pedir a mí? Esa es quizá una de las grandes misiones que tenemos como seres humanos. Conocer el plan de salvación, no para cumplir los caprichos de un Dios majestuoso que está en todas partes y que cubre todo el universo con su poder. Ella lo tiene, ella tiene ese poder, ella tiene esas facultades, sino para nosotros, para que nosotros podamos crecer, desarrollarnos, que podamos perfeccionarnos. Y todas las cosas que Dios ha hecho es para eso, para que nosotros lo logremos. Perdón, ¿alguien quiere agregar un comentario? Bien. Por eso es que es muy importante dominar el conocimiento de este plan de salvación. Ahora bien, respecto a esta relación entre Abraham, este momento de la atadura y el plan de Dios, viene otra pregunta. Si Dios sabe todas las cosas, si Él conoce el fin desde el principio, si sabe las intenciones de nuestro corazón, ¿por qué entonces tuvo que mandarle a Abraham a hacer este sacrificio si Dios ya sabía que Abraham sí lo iba a cumplir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué tendría que pedirle esto a Abraham cuando Dios ya sabía las intenciones de su corazón? Y si gustan, vámonos al capítulo 22 del libro de Génesis para que podamos analizar unos versículos. Y es Génesis capítulo 22. Entonces, mientras lo terminan de encontrar, solamente recuerden la omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas, ¿vale? Cuando estuvo a punto de degollar a su hijo, el ángel de Jehová lo detiene y vamos a leer versículos 11 y 12, por favor. ¿Y quién dice yo? Abigail, por favor. Dice, entonces el ángel de Jehová, perdón, entonces el ángel de Jehová clamó del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Muy bien. Si tomamos literalmente este versículo, ¿de qué se enteró el ángel de Jehová? De que temía a Dios. Ujú. Entonces, pues, ahora sí que fue probado en su fe. Muy Y bien. como mencionaba Erwin, en su obediencia, ¿no? Ajá. Hay algo interesante que ocurre en el capítulo 17 de Génesis. A Abraham se le manda llevar a cabo la circuncisión, tanto de él como de toda su casa, sus siervos, sus criados, los extranjeros que vivían en sus casas de campaña junto con él, tenían que ser circuncidados.
para formar parte del convenio de Abraham. Nuestra Biblia no dice nada más al respecto, pero la traducción de José Smith que hizo al revisar la Biblia nos habla de que el Señor le manda efectuar bautismos, le manda circuncidar a todos los de su pueblo, y se le explica el por qué, se le dice las razones de por qué se le manda hacer estas cosas. En el libro de Santiago se dice que simplemente que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esa expresión de Santiago se refiere a lo que ocurrió en el capítulo 17 de Génesis, pero no se nos dice mucha información, a menos que leamos la traducción de José Smith, y es cuando entonces se le explica a Abraham los detalles del plan de salvación, de la doctrina de Cristo, y es cuando entonces Abraham cree y se le toma por justicia. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque ya desde entonces Abraham ya había sido aceptado, ya había sido probado en su fe. Desde el momento en que Dios le dice, sal de la tierra de tu parentela a una tierra desconocida que yo te daré, a partir de ese momento, él empieza a manifestar la convicción que él tenía respecto a Dios. Obviamente, fue madurando, fue creciendo en su fe. Pero había pasado todas las pruebas y las pasó con excelentes calificaciones. Sin embargo, se le manda sacrificar a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa. En los judíos, en sus textos talmúdicos, hay una explicación que ellos dan de por qué Dios le manda sacrificar a su hijo. Abraham ya tenía la convicción de hacerlo. Dios sabía. Entonces Dios no necesitaba probar a Abraham en nada, porque él ya sabía. Dios es omnisciente. Pero hay un detalle. Algo que ocurre antes de que nosotros viniéramos a la tierra. Ahora vamos a saltarnos unos libros y nos vamos al libro de Job. Job, capítulo 1. ¿1 o 21? 1, capítulo 1. Hermana Teresa, si tiene la escritura a su mano, ¿nos podría ayudar a leerlo? Claro que sí. Job, capítulo 1, y vamos a leer varios versículos, pero vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 5. Posteriormente, Claro. Angélica, si puedes ayudarme también a leer del versículo 6, perdón, al versículo 10, por favor. ¿Empiezo? Adelante, hermano, por favor. Hubo en tierra, no, las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondió Satanás a Jehová. Dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has levantado tú una valla a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues ¿qué ocurre aquí? Estamos hablando de un hombre que dice, la Biblia lo describe como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La delicia de toda suegra. Era el yerno perfecto y el Señor le bendecía. Era rico, pues no se nos dice mucho de su aspecto físico, pero seguramente era guapo, alto y fuerte. Tenía hijos, tenía su hacienda, etcétera. Pero ocurre algo interesante. Se nos habla, dice que los hijos de Dios estaban reunidos y entre ellos vino, ¿quién? Satanás. Satanás, muy bien. Ahora, pensemos en esto. ¿Es literal lo que estamos leyendo? ¿Lo que así realmente creen que haya ocurrido? Ciertamente no. Por lo menos no después o no en el tiempo de Job, en el que él estuvo vivo. Este acontecimiento que menciona, donde los hijos de Dios vienen y se presentan ante Dios, ocurrió antes de que la tierra fuera creada. Incluso antes de que se aceptara el plan como tal. No, perdón, fue después de que se aceptó el plan y es cuando Satanás está en guerra en los cielos. Esto que ocurre en Job es lo que nosotros conocemos como la guerra de los cielos. Y es cuando Lucifer adquiere el título de Satanás y diablo, es decir, de adversario y opositor. ¿Por qué? Porque él no se opone solamente a Dios, sino se opone a nosotros. Él es nuestro enemigo porque Él es nuestro acusador. ¿Y qué ocurre en este momento? Ocurre que como Dios es omnisciente, Él sabe que Job llevaría una vida perfecta y recta en esta tierra. Pero Satanás viene y le dice, pero esto ocurre porque tú le has puesto una valla a todo lo que Él hace. Lo proteges, lo cuidas, lo prosperas. Y entonces viene el reto. Es cuando Satanás le dice, vamos a hacer algo. Versículo 11. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Eso es lo que Satanás hizo antes de venir a la tierra. Así es como nosotros fuimos probados antes de venir a este mundo. Pero cada uno de nosotros pasó la prueba. Y ahora en esta tierra nos toca hacer firme esa convicción que nosotros tuvimos antes de nacer. Para no hacerles más largo el cuento, Job nunca, bueno, como sabemos en su historia, efectivamente, todos sus bienes son quitados, cae enfermo, pierde a sus hijos, su esposa prácticamente lo desprecia, sus amigos lo acusan de haber sido blasfemo y prácticamente de haber pecado, cuando no era cierto, y aún así Job nunca blasfema el nombre de Dios, se aguanta. Pero llega un punto en el que él dice, ya no puedo más, mejor Dios, quítame la vida.
Al final de cuentas, como sabemos, él es restaurado nuevamente al estatus que tenía antes y entonces recupera a su familia, no a sus hijos, porque él sabe que hasta la resurrección los tendrá de nuevo, pero sí recupera sus bienes, tiene otros hijos y bueno, vuelve otra vez la paz a su vida. ¿Qué pasa aquí? Dicen los judíos que lo mismo le ocurrió a Abraham y es lo mismo que le ocurre a cada uno de nosotros. Antes de que nosotros viniéramos a la tierra, Satanás acusó a Abraham y le dijo, Abraham va a ser justo y perfecto debido a que tú lo proteges y lo prosperas. Pero ahora quítale a su hijo, a su amado hijo, y verás si no reniega de tu nombre. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Dios tiene que probarle al adversario y a los ángeles como testigos de que las personas de las que se habla en la Biblia han cumplido su parte del plan de salvación. Por eso es que dice Doctrina y Convenios que ángeles allá arriba están tomando testimonio de todo lo que nosotros hacemos en la tierra. Cuando nosotros oramos, cantamos un himno, todo esto se toma nota en los cielos y es el famoso libro de la vida en el cual está escrita nuestra propia vida. Y ese libro en algún futuro se abrirá y entonces dará cuenta de lo que hemos hecho en esta vida. Qué alegría que Dios pueda decir de nosotros ante el adversario, lo mandé a la tierra, lo probé, estuvo dispuesto a sufrir y a sacrificar como Abraham y pasó la prueba. Sería digno para nosotros tener un reconocimiento así. Entonces, esa es la lección por la cual Dios permitió que Abraham sacrificara a su hijo, para dar testimonio ante el adversario y ante los ángeles de que él es digno de estar a la diestra de Dios. Sí, hermana Rosalinda. Mire, permíteme un momentito, porque ya nomás nos queda un minuto. Entonces ya cierro la sesión. Regresamos ya para la conclusión de la clase, ¿sale? Sí, gracias.